dije, voy a empezar a grabar y lo que quiero comentar, ¿cierto? Es la estructura que tiene esta página que se llama Aula y en el caso nuestro del Mate 08. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Primero tenemos algunas fechas que, como mencionábamos, para nosotros son tentativas. Vamos a ir vamos a ir en el camino viendo, ¿cierto? Para nosotros es muy importante partir con un certamen pronto, ¿cierto? Para poder ¿cierto? Ir obligándolos un poco, en realidad esa es la idea, a estudiar, ¿sí? La verdad es que así funcionamos, en realidad siempre si no me ponen un certamen yo no voy a estudiar tanto como si me dicen que tengo una prueba, así que ahí vamos a hacer entonces esa evaluación. Si ustedes se fijan entonces acá hay varias pestañas. En la primera está la de cálculo, que es la de nosotros, ¿cierto? En un principio salen todos los temas que nosotros vamos a ver y después vamos a ir poniendo semana guía. Para esta semana, ahora sí que vamos a tener 3 clases. La primera clase no tuvimos, nosotros en teoría la semana pasada teníamos 3 clases, pero tuvimos solo una. Esta semana, ¿cierto? Vamos a tener 3 clases y tenemos una guía también. Y así sucesivamente, entonces aquí van a aparecer semana, guía, y así sucesivamente. En álgebra, ¿cierto? La misma historia, ¿cierto? Tengo los contenidos que ustedes van a ir estudiando y también tienen semanas y guías. Cada semana hay una guía, ¿ya? Talleres. Vamos con los talleres. La idea es que ustedes van a tener 2 talleres. Entonces, para ustedes tratar de ayudarlos, ¿cierto? Estuvimos pensando que es mejor que ustedes tengan el taller con anticipación. Entonces, creo que lo había comentado yo en algún momento. Usualmente cuando nosotros hablamos de talleres entendemos un trabajo colaborativo. Entonces quizás forman grupos de trabajo, lo cual creo que puede ser un poco extraño hacerlo en estas circunstancias vía Zoom. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que estimular más bien un trabajo independiente y entonces que ustedes tienen, ¿cierto? Los talleres de la semana 2, ¿ya? Y entonces aquí van a ustedes poder desarrollarlo. La idea es que los hagan ustedes y después trabajen también con la profesora, sobre todo la parte que más les costó y qué sé yo, ¿ya? Las ayudantías a todo esto todavía no sé cuándo parten, ¿ya? Usualmente el material que nosotros dejamos para la ayudantía son justamente estas guías que estaba comentando, ¿sí? Estas guías, la idea es que les sirvan a ustedes como de preparación, ¿cierto? Eh, para las evaluaciones, ¿cierto? Y también sirven de material para que ustedes les ayuden, hagan consulta al ayudante. Otra cosa que les iba a comentar es que conversamos también con el equipo de profesores y me gustó mucho una idea que estaban mencionando y era que todos los material tratar de ponerlo con bastante anticipación, ¿sí? Entonces yo ya ahora empezamos a me atrasar, ¿cierto? Porque ya estamos en la semana 2 y recién el fin de semana puse la guía en la semana 1 y la semana 2, pero la idea es que yo con anticipación, insisto, voy a ir poniendo probablemente el jueves o viernes de esta semana, voy a ir poniendo ya lo de la próxima semana. De esa forma ustedes van a tener material por si quieren ir adelantando el trabajo que vamos a hacer. ¿No? Es entonces lo que quería comentarles y mostrarles sobre la, eh, la guía de trabajo y eso. No, pues entonces vamos a comenzar compartiendo esta pizarrita que tengo, ¿cierto? Y vamos a mencionar qué es lo que van a ser los temas de hoy. Hoy día nosotros entonces vamos a partir con algo que dejamos en la clase pasada pendiente, que son el tema de potencias y raíces. Y después ya vamos a empezar con el tema de orden. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que vamos a ver todo esto de resolver inecuaciones? ¿Ya?
Algo que sí yo voy a dejar pendiente hoy día es la definición de, eso ya se los adelanto, la definición de intervalos, ¿sí? Yo creo que eso, aquí, esto no vamos a intervalos, no creo que lo alcancemos a ver, y lo vamos a dejar pendiente, y yo voy a poner en esta misma aula que habíamos comentado, ¿cierto? Voy a poner también un resumen, ¿ya? Sobre esto de orden. Entonces, ahí va a ir también la definición de intervalos y la próxima clase, el miércoles, ¿cierto? Lo vamos a comentar, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos. Ya, eso entonces, como mencionaba, lo que queremos hacer hoy día. Entonces, vamos a partir entonces con esta idea de potencias. ¿Sí? Aquí voy a escribir de inmediato, uy, que me quedó fea esa A elevado a N, ¿sí? Para nosotros ese número, ¿cierto? A obviamente es un número real, ¿sí? Y se llama base. Vamos a partir con la idea del n, un número entero, y al n entonces lo vamos a llamar exponente. Y cuando nosotros simbolizamos a elevado a n, eso quiere decir a elevado a n, perdón, estoy escribiendo lo mismo, a por a por a, y así sucesivamente n veces. Se está multiplicando la a n veces. ¿Sí? Eso entonces lo que significa para nosotros ese a elevado a n. Y se lee justamente así, a elevado a n. Ya, ese entonces, lo primero que vamos a comentar sobre potencias, y tenemos una propiedad. Tenemos varias propiedades de esto. Vamos a partir entonces con las propiedades. Vamos a decir entonces que si yo tengo a y b, que son números reales, y tengo n y m, vamos a decir que sean números enteros, positivos por el momento, entonces vamos a decir que cuando yo escribo primera propiedad, voy a decir entonces se cumple. Si yo digo a elevado a n por b elevado a n, eso es lo mismo que decir a por b elevado a n. Si yo digo a dividido en n, partido por b elevado a n, eso es lo mismo que decir a partido por b, todo eso elevado a n. Segundo, vamos a escribir varias propiedades aquí y al otro lado también. Si yo digo a elevado a n, partido, perdón, vamos a partir como ordenadito con la propiedad primero, con la de multiplicación, por a elevado a m, esto va a ser entonces a elevado a n más m. Wow, me equivoqué, le puse 2 de nuevo y es 3. Y la propiedad 4, voy a decir que si tengo a elevado a n dividido en a elevado a m, eso va a ser entonces a elevado a n menos m. ¿Sí? Ya. Y vamos a decir también, otra propiedad, es que si tengo 5, voy a decir, la voy a escribir aquí en la otra propiedad. Si tengo a elevado a n y todo eso está elevado a m, eso va a ser entonces igual a elevado a n por m. ¿Sí? Ya, entonces como mencionaba, tengo esas propiedades y además vamos a agregar un par más. Vamos a decir entonces que si tengo 6, y voy a decir que si tengo 1 partido por a elevado a n, eso va a ser igual a elevado a menos n. Es que eso sí vamos a pedir que la a sea distinta de 0. ¿Ya?
Y 7, voy a decir que esto más que una propiedad es un acuerdo, voy a decir a elevado a 0 es igual a 1. Eso es. Entonces, vamos a esperar un poquito. Voy a ando buscando una cosita que creo que nos puede ayudar. Sí, eso es. Estaba pensando si se me había olvidado alguna propiedad. Eso entonces son todas las propiedades, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer entonces acá, ejemplo. Ejemplos, vamos a decir. Entonces vamos a decir simplificar. Y voy a escribir lo siguiente. Ando buscando en mi cuadernito aquí un ejercicio. Aquí está bueno. Ya. ¿Todo listo? Ya. Entonces lo voy a escribir acá y me voy a escribir una cosa un poquito larga. Voy a decir entonces 3/4 por 2/5. Todo eso elevado a 2. Después voy a decir por 4 elevado a 2 más 2 elevado a 2. Todo eso dividido por 3/2. Y a su vez esto va a ir multiplicado por una fracción. Aquí vamos a hacer un ejercicio bien con hartas cosas. Por 3/4, aquí voy a tener nuevamente ahora por 2/3, todo eso elevado a 2. Dividido en 2/5. Dividido en 2/5. Menos. Aquí vamos a ver un signo grande de fracción. Tengo 3/2 por 2/3. Ah, no, perdón. Por 4/3. Ustedes aprovechan de ir escribiéndolo, ¿cierto? Y después la idea es que y todo eso dividido por 2/5 elevado a 2. Ya. Eso es. Nos vamos a tomar un minuto y lo vamos a mirar con atención, ¿cierto? Y vamos a recordar entonces, vamos a trabajar con potencia, ¿cierto? Y vamos a recordar el tema de la operatoria, porque obviamente que influye. Vamos a mirar también las mismas propiedades que nosotros acabamos de escribir y vamos a reflexionar. ¿Alguna de esas propiedades estaba en relación a la suma o la resta? ¿No, cierto? Las propiedades que planteamos para la potencia están en relación a la multiplicación y a la división. Y eso sí, tiene una razón muy lógica. Y es porque justamente lo que nosotros acabamos de hacer, ¿cierto? De definir las potencias en base a elevado a n significa que es a por a por a, es porque la definición de las potencias está en relación justamente a la multiplicación, no a la suma. Entonces, por eso sus propiedades tienen que ver con la multiplicación o con la división, pero no con la suma ni con la resta. Entonces,
Si yo, y por eso entonces es un tema importante, si yo quiero simplificar una potencia, empezar a aplicar estas propiedades para simplificar las potencias, tengo que verificar de que se están multiplicando. No puedo hacer una simplificación donde hay una suma. ¿Sí? Ya, entonces observamos y yo me doy cuenta que tengo, ¿cierto? La primera es una fracción, ¿cierto? Vamos a ir mirando todo esto. Tengo una fracción, ¿no es cierto? Donde en el numerador tengo un producto, ¿cierto? Una potencia por algo que hay que se están sumando. ¿Sí? Ahí no puedo simplificar. Dividido por 3 medios. Yo podría simplificar ese 3 medios con algo que esté en el numerador, con este lado de acá, ¿cierto? Porque ahí se está multiplicando. Pero previo a eso, tengo que hacerme cargo, ¿cierto?, de que aquí tengo la propiedad, creo que era la 1 la que planteamos, ¿se fijan? Vamos a escribir eso. Voy a escribir entonces lo primero, es que voy a escribir. Ahora esto puedo simplificar, aquí sí que puedo simplificar algo antes, ¿cierto? Voy a simplificar ese 2 y acá me queda 2. Entonces esto me queda 3 elevado a 2 y aquí me queda 2 por 5, 10 elevado a 2. ¿Sí? Y aquí ese paréntesis, esto lo voy a sumar. Esto voy a decir 16 más 4, es más 20. Ya, después lo voy a hacer. Partido por 3 medios. Bueno, voy a achicar esta ventanita. Entonces, ¿se fijan? Aquí nuevamente también voy a simplificar. Tengo que simplificar esto. Voy a escribirlo acá. Wow, me quedo chueca esa línea. Voy a borrarla. Entonces, como decía, estoy simplificando eso. Ese 3 se simplifica con S. Pausa para escuchar a los perros ladrando. Se simplificó todo el numerador me queda 1. Y acá me queda 2 elevado a 2. ¿No es cierto? Dividido en 2 quintos. Fue exagerado la línea de división que hice, la voy a borrar. Para hacerla más chiquita. ¿No? Menos. Aquí tengo una resta que voy a tener que resolver. En el denominador tengo, voy a escribirlo 2 quintos elevado a 2 simplemente. Si ustedes se fijan, la otra fracción también tiene un denominador de 2 quintos, entonces va a ser más fácil para hacer la operatoria. Se simplifica. Esto al final no fue como tan de potencia el problema, pero vamos a hacer otra enseguida. 1 y 2. Entonces aquí me queda, se simplificó todo y me quedó 2 nada más. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Vamos a continuar entonces. Voy a continuar acá. Igual a. Dijimos, tengo la primera fracción. Yo creo que la primera fracción, hoy tengo que volver atrás. Tengo 3 elevado a 2 y... ¿Va? Sí, aquí estoy. 3 elevado a 2 y 10 elevado a 2. Y el otro era 16 más 4, que es 20. Para adelantar un poco, en realidad el 20 al tiro lo voy a escribir como 2 por 10. Porque justamente lo quiero simplificar, ¿cierto? Con esto que está acá. Ya. Acá tengo 3 partido por 2. 3 dividido en 2. Mi otro paréntesis. Tengo entonces un cuarto. Voy a escribirlo, antes voy a escribir 1 partido por 1 elevado a 2. Como es una división, lo vamos a invertir. ¿Cierto? Esto queda. Ah, ¿verdad que dije que iba a hacer otra cosa? No, lo vamos a hacer así. Voy a usar esta fracción, ¿cierto? Que es 1 partido por 2 elevado a 2 por la división cambia por multiplicación y el 2 quintos lo invertimos y queda 5 medios. 5 medios. Menos. La siguiente fracción es 2 en el numerador, 2 en el numerador, ¿cierto? Y
el 2/5 elevado a 2 se invierte y me queda 5 medios elevado a 2, 2 y 2, que sacamos, ¿cierto?, la potencia. Entonces, acá observo que, por una parte, se simplifican C2, ¿cierto?, aquí se simplifican, y estos en realidad se van a multiplicar. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo en la primera fracción ahora vuelvo a mi primer ejercicio, y entonces voy a ver, mi primera fracción, la que está en el numerador, tengo 3 elevado a 2 por 2 dividido en 10. La división cambia por multiplicación y esto se invierte. En vez de 3 medios escribo 2 tercios. Por, aquí nuevamente ese paréntesis, tengo 5 elevado a 2 elevado a 3 menos 5 elevado a 2 partido por 2. Aquí este 3 se simplifica con esto. Voy a escribir hacia el lado ahora para ver si termino en esta hojita el problema. Se simplificó ese 3, esto se simplificó porque ahí, insisto, hay una multiplicación. Entonces tengo 3 por 2 elevado a 2 partido por 10. ¿Ya? En esta fracción que está acá, ¿cierto? En toda esta fracción yo quiero hacer otra cosa más porque, insisto, estoy tratando de buscar resolver esto. Voy a factorizar por 5 medios. Y me va a quedar 1 elevado, 2 elevado... Ah, no, perdón, sí, 5 medios. 5 medios. Un cuarto, en realidad voy a escribir, que es un cuarto. Voy a poder hacer la operación de una vez por todas. Y aquí me va a quedar 5. Entonces voy a escribir esto. Bien, aquí voy a poder simplificar ese 2. Esto también lo voy a poder simplificar. 5 y 2. Esto también se va a simplificar y nos va a quedar 3. 3 por un cuarto menos 5, que eso es denominador 4. 4 menos 5, 4 por 5 son 20. 1 menos 20 son menos 19. Y ahí nomás llegué porque no puedo simplificarlo más. Puedo multiplicar, ¿cierto? Y esto me va a quedar entonces menos 3 por 9 son 27. 27, me salió raro ese 7. 3 por 1, 3, más 2 son 5, partido por 4. Y ahí quedamos. Vamos a hacer otro problema a continuación en relación a ya algo más tipo potencia. Y le vamos a poner letritas, ¿cierto? Para hablar de expresiones algebraicas. ¿Hay alguien que está haciendo un comentario? En la última línea que dice, profe, no se alcanza a ver, parece cuando, eso me he dado cuenta que de repente esta hojita no se alcanza a ver cuando uno ve, escribe muy abajo. En la última línea lo que yo hice fue escribir 3 por, ¿cierto? Aquí me quedó solamente el 3, y esta fracción, esto me quedó un cuarto menos 5, que eso sería menos 19 cuartos. Y multipliqué eso. Otro comentario. Ya, vamos, como dije, a ver otro ejemplo. Vamos a ver algo con harta potencia. Y vámonos con las letras.
Quedemos con las letras. Voy a cambiar de hojita. Vamos a decir entonces 2. Ahora vamos a escribir algo como más de tipo expresión algebraica. Entonces voy a decir A por B y por C. Voy a decir elevado a 2. Por 1 partido por A elevado a menos 2. Por B al cubo. Y aquí voy a escribir 1 partido por A más 1 partido por C más 1 partido por B. Qué feo. Perdón, no voy a cambiarlo, no voy a poner más porque si no voy a poner por mejor. Ya, eso podría poner. No, voy a hacerlo. Perdón que me estoy cambiando de idea para tratar de escribirlo. Ya. Entonces, eso. Entonces, ¿cierto? Observamos que tengo. Aquí lo primero que quería comentar, ¿cierto? Yo aquí tengo. En la primera parte es A, B, C, igual a aplica la propiedad, ¿cierto? Lo importante es que se están multiplicando, entonces son A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Aquí tengo algo interesante, ¿cierto? Porque A elevado a menos 2, dijimos que es, cuando yo digo A elevado a menos 2, voy a escribirlo acá como aparte, ¿cierto? Eso es 1 partido por A al cuadrado. Pero como yo ya tengo, cuando yo digo, voy a escribirlo acá, pero cuando yo digo, perdón, 1 partido por A elevado a menos 2, eso sería entonces 1 partido por 1 partido por A cuadrado. Es decir, eso es A al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir A al cuadrado por B al cubo. ¿Sí? Voy a hacer una línea aquí para dibujar. Esto que acabo de hacer, ¿cierto? Yo lo estoy planteando en este ejercicio solamente como una reflexión para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Para explicar qué es lo que estoy haciendo. Pero en un contexto ya de un ejercicio, ¿cierto? En realidad, lo que yo les sugiero es que todo el ejercicio lo vayan llevando a cabo en conjunto. Ya, aquí tengo algo especial, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, tengo B partido por A y aquí tengo A partido por B, pero está al cuadrado. Entonces, para poder simplificar, en realidad, lo que me conviene, ¿cierto? Es primero separar esas potencias. Y ahí voy a poder entonces simplificar apropiadamente. ¿Sí? Entonces, en el numerador de esta fracción, voy a cambiar de hojita, creo yo que tendría que cambiarme de hojita. O borrar esto. Voy a borrar esto que escribí acá abajo mejor. ¿No sé? Borro la 1, borro las 2, borro las 3, ¿sí? Ya, le doy. Borré. Borro eso. ¡Turun! Ya. Entonces, igual. Aquí voy a empezar con las potencias en el numerador. Así que voy a decir, eso va a ser A elevado a 2, A elevado a 2, entonces eso A elevado a 4. 2 más 2, 4. B elevado a 2 más 3 son 5. Y el C queda cuadrado. ¿Sí? Acá entonces me queda A en el numerador. De este denominador tengo entonces A y después tengo dividido en CB. ¿Sí? Entonces al final tengo A a la cuarta, B a la quinta, C al cuadrado, por la división cambia por multiplicación, y esto es CB partido por A, y la fracción se invierte. Eso se simplifica, tengo un 3, y esto entonces A elevado a 3, B elevado a 6, ¿cierto? Eso siempre tiene una potencia.
Disculpen mis perritos que están entusiasmados. Y ahí terminamos. ¿Ya? Eso entonces en relación a potencias. La potencia en realidad, ustedes a lo mejor piensan, pucha, ¿por qué no usó una potencia de elevado a 125 o algo así? En realidad, sobre todo en los temas que nosotros vamos a ver de inecuaciones, las potencias van a ser a lo más de orden 2 o 3. Entonces, cuando estemos resolviendo esos problemas, ahí vamos a tener más. Dígame. Ah. ¿Quieres una consulta? ¿Sí, no? No sé si hay alguien que quiere hacer una consulta y no le escucho bien. Parece que no. Ya. Sí. No sé si alguien había estado tratando de hablar y no se escuchó, o fue otro ruido, no sé. Bueno, la cosa es que voy a continuar. Si usted tiene alguna consulta, me mandan un chat y ahí podemos conversar. ¿Ya? Bueno, pueden hablar también, pero de bueno. Ya, entonces, lo que dije acá que vamos a ver a continuación es el tema de raíces. Entonces, con raíces yo voy a decir lo siguiente. Si yo tengo, voy a escribirlo así, la raíz enésima de A, ¿sí? Voy a decir, y se lee así, justamente raíz enésima de A, ¿sí? Y esto es, si justamente se cumple, voy a decir que un número en B es igual a la raíz enésima de A, si se cumple que B elevado a B elevado a N es igual a A. ¿No? Y otra forma de plantear esto y relacionarlo con las mismas potencias es que cuando yo digo la raíz enésima de A, eso es lo mismo que decir A elevado a 1 partido por N. ¿Ya? Aquí es muy común también que uno dice como propiedad, bueno, hay varias propiedades, pero yo quiero comentar esta en particular, cuando yo digo A elevado a M partido por N, ¿cierto? Que es lo de potencia, ¿cierto? Eso entonces la raíz enésima de A elevado a M. Vamos a comentar enseguida algunas otras propiedades, pero quiero insistir de que en realidad estas propiedades nacen también de las mismas que vimos recién de las potencias. Pero antes de ver propiedades, justamente quería comentar, porque en el contexto de raíces son justamente también, como estaba mencionando anteriormente, son dos raíces las más comunes que usamos y que son justamente la raíz de 2 y la raíz de 3, raíz cuadrada y la raíz cúbica. Vamos a comentar a continuación, antes de ver las propiedades. ¿Sí? Lo voy a escribir en realidad así. ¿Sí? La raíz cuadrada es tan y se llama, ¿cierto? Cuando n es igual a 2, ¿cierto? Esto se llama AU.
Es tan común cuando el n igual a 2 que al final no lo escribimos, ¿cierto? Y entonces esto se llama raíz cuadrada. Y la raíz cúbica, bueno, sí se escribe obviamente, este es el caso cuando el n es igual a 3, ¿cierto? Y se llama raíz cúbica. Son, diría yo, que las dos raíces que más nosotros vamos a usar en los problemas que vamos a trabajar este año en realidad. Usualmente en el contexto de todas las mates, esas son las raíces más conocidas y más utilizadas. Ya, vamos entonces con las propiedades. Y estas propiedades, obviamente que no aplican solamente eh, con esto, sino que también aplican con la raíz cuadrada o la raíz cúbica, sino que aplican para todo y por eso las propiedades las vamos a escribir justamente en términos de todos los números. Pero antes de eso quería justamente comentar algo. Vamos a plantear esto con algunos ejemplos. Ya. Vamos a analizar los siguientes ejemplos antes de las propiedades. Ya, entonces voy a decir, la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5, obvio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 elevado a 2 es igual a 25. ¿Sí? Obviamente en el contexto, no hemos comentado el tema sobre el uso de la calculadora. Lo vamos a empezar a comentar ahora. Nosotros vamos a comentar algo sobre la calculadora. Nosotros en la universidad no nos gusta usar la calculadora en matemáticas. Yo diría que los 2 primeros años evitamos que ustedes, hacemos todo el esfuerzo posible para que ustedes no usen la calculadora. ¿Sí? Por una parte, buscamos que sean más ingeniosos, desarrollar cierto ingenio para ciertos cálculos y ciertas operatorias, ¿cierto? Que las hagan ustedes, ¿cierto? Y que no cuenten con la calculadora. Obviamente que nosotros entendemos que en un contexto práctico, en un contexto real, cuando uno diga ya, bueno, usted ya es ingeniero, vas a usar, no una calculadora, vas a usar un computador. Entonces, vas a tener que hacer esas operaciones de otra forma. Más adelante, en tus cursos ya de especialidad, vas a usar el computador, vas a usar la calculadora. Nosotros acá, en los primeros instancias, no queremos que usen la calculadora por varias razones. ¿Sí? Varias razones, de hecho, que vamos a empezar a ir comentando a través de las clases. Una de ellas, ¿cierto?, es justamente hacer ejercicios, ¿sí? Para ir practicando. Es un entrenamiento mental cuando yo hago los cálculos en forma mental, no valga la redundancia. Eso por una parte. Pero además de eso, hay otras razones que, como dije, cuando nos veamos enfrentados a ese desafío, lo vamos a ir comentando. Ya, entonces, raíz cuadrada de 25, ¿cierto? Es 5. Raíz cuadrada, voy a soltar acá. Quiero dejar ese último al final, porque justamente es donde tengo un problema. Raíz cúbica de 8 es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 2 elevado a 3 es igual a 8. Raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto es? Menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo digo menos 2 elevado a 3, eso me da menos 8. Raíz cúbica, raíz cuadrada, perdón, de menos 2, ¿cierto? Eso no existe. Entonces, a lo que quiero tratar de destacar, ¿cierto? En este contexto, ¿cierto? Que cuando hablamos de raíces, estos números no siempre van a existir. Y en particular, donde se nos van a generar problemas son en las raíces que tienen un índice par, ya sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ¿cierto? Y adentro de la raíz, ¿cierto? En su argumento, tenga un número negativo, ¿sí? No así las raíces impares. Cualquier raíz impar, ya sea par, número
número positivo o negativo, igual van a existir. ¿Ya? Eso entonces hay que tenerlo bien en cuenta, sobre todo, fíjate, en algunas propiedades que vamos a ir comentando ahora. Ya, entonces, vamos a continuar. Como dije, vamos a plantear ahora sí algunas propiedades que son, en términos generales, pero justamente quería comentar esta idea antes de empezar las propiedades, porque yo en lo que voy a escribir no voy a ser explícita en relación a que si es par o impar, que si es positivo o negativo, sino que voy a decir para todo. ¿Ya? Eh, pero ustedes tienen que comprender que lo que estoy planteando, ¿cierto?, es de modo que estén bien definidos. Eso voy a decir para todo A y B en R, para todo N y M en N. Ya. Entonces voy a escribir las propiedades que estábamos comentando, ¿cierto? Y por una parte voy a decir que cuando tengo raíz enésima de A por raíz enésima de B, eso va a ser la raíz enésima de A por B. Segundo, cuando tengo la raíz enésima de A dividido en la raíz enésima de B, eso va a ser raíz enésima de A partido por B. Cuando tengo vamos a mencionar otra propiedad más. Mira, aquí cuando tengo una propiedad que es bastante distinta. Mira, voy a escribir acá. Cuando tengo la raíz enésima de A por la raíz mésima de A, ¿cierto? Esto en realidad va a ser, voy a escribirlo en tres partes. A elevado a 1 partido por M, por A elevado a 1 partido por M. Es decir, esto va a ser la raíz mésima de la raíz, perdón, con el índice m por n, ¿sale? M por n, y arriba adentro tengo a elevado a m más n, ¿ya? Porque justamente se suman esas fracciones. Y propiedad 4, cuando yo digo, voy a escribir perdón, la propiedad 4 la voy a escribir como más arriba, porque de repente no, creo que no se ve bien esto. Voy a mover esto. Voy a decir que cuando tengo una raíz adentro de otra raíz de A, ¿cierto? Se fijan, insisto, muy parecida a la propiedad que teníamos anteriormente. Justamente lo que se hace es que los índices, ¿cierto?, se van a multiplicar. Es decir, aquí voy a escribir que eso va a ser n por m, la raíz de A. Sí, eso es la raíz, el índice de la raíz. Eso. Bueno, hay muchas más propiedades en realidad, pero vamos a quedar con eso, ¿cierto? Que son las más importantes. Y vamos a ver un ejemplo. Antes de hacer un ejemplo, voy a volver a comentar otra propiedad. Voy a decir cuidado con. Así. ¿Se fijan? Si yo digo n
quiero que ya lo había comentado cuando recién partí, ¿no es cierto? Eso es entonces a elevado a m partido por n. Y eso es lo mismo, entre comillas, de decir, sí, esta propiedad en realidad hay que ser bien cautos como la usamos. Esta propiedad es cierta, sí, pero siempre y cuando, si yo digo que el n es un número impar, ni un problema, es siempre cierto. Pero si yo digo que el n es un número par, entonces voy a tener que decir, oye, esto solamente va a ser cierto si el a es positivo, ¿no? Perdón. Ya, ya. Entonces eso, como decía, es una propiedad que hay que tener mucho cuidado. Usualmente, ¿cierto? Cuando uno está en un contexto de expresiones algebraicas, por ejemplo, o incluso con números, ¿cierto? Que uno está conociendo, ¿cierto? Que está trabajando, a uno no le importa mucho eso. Y la propiedad, y tú llegas y la usas, y la usas, y la usas, sin ningún problema. El problema viene a ser, en realidad, cuando tú tienes una expresión que es dentro de un contexto, una función, por ejemplo. Ahí ya no es correcto, ¿cierto?, darle un uso tan así desordenado, ¿ya? Entonces, vamos a usar esta propiedad a continuación en un ejemplo. Todas estas propiedades en realidad vamos a usarlas, las propiedades anteriores las vamos a usar en el siguiente ejemplo. Voy a escribirlo en la hojita siguiente. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a decir entonces simplificar. Voy a poner ahí una... Y voy a decir entonces raíz de 8 por raíz de 32 menos y aquí voy a escribir raíz cúbica, tengo que extender un poquito más esto, va a ser raíz cúbica de 24 por raíz cúbica de 9 dividido por raíz cuadrada de 200 dividido en raíz cuadrada de 2. Bueno, y aquí voy a escribir raíz sexta, aquí raíz cuadrada, adentro voy a escribir raíz cuarta, y adentro voy a escribir 37, no, perdón, 3 elevado a 7. Paréntesis, aquí voy a escribir 3 elevado a 7 por 3 elevado a 5, todo eso elevado a 8. ¿Ya? Entonces, insisto con lo que estaba comentando recién. Nosotros trabajamos esta expresión sin usar una calculadora. ¿Ya? Si yo dijera, no sé, que encuentro una raíz que es exacta, la reemplazo, ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo digo aquí raíz cuadrada de 8, yo sé que eso no es una raíz exacta. ¿Sí? Entonces, insisto, y esto es como un acto de confianza en realidad que nosotros les pedimos en general. Ustedes tienen que confiar que nosotros tenemos una buena intención detrás de esto. ¿Sí? No es que les estemos pidiendo que no usen la calculadora porque les queramos complicar la existencia. No. Hay un tema de ejercitación mental que nosotros necesitamos que todos nuestros estudiantes hagan. Y como mencionaba, usualmente nosotros en matemática en el primer año no usamos, ni siquiera en el segundo año, no usamos. Los ramos básicos, ¿cierto?, de matemática, que son los 2 primeros años, no usamos calculadora.
Entonces, vamos a ir haciendo esto de a poquito. Lo que voy a poner entonces es, fíjense, la propiedad acá, voy a escribir 8 por 32 y voy a escribir solo una raíz cuadrada. ¿Sí? Menos, aquí lo mismo, raíz cúbica y voy a escribir 24 por 9. Después vamos a ir haciendo la división, perdón, la multiplicación. Se fijan a todo esto, aquí hay un algo, voy a achicar esta ventanita, aquí hay un algo bien interesante. Yo sé que la raíz de 200 no es un número real, perdón, es un número real, pero no es un número racional. Entonces voy a escribir 200 partido por 2 y todo eso es la raíz cuadrada. La misma propiedad, se fijan que usamos anteriormente. Eso lo vamos a calcular después. Fíjense que aquí, insisto con la idea, nosotros tenemos acá la raíz cuadrada, tiene un número y es el 2. Entonces aquí voy a escribir una sola raíz que va a estar multiplicada 2 por 4, 8, 6 por 8, 48. ¿Sí? Acá voy a tener 3 elevado a 7 más 5, que son 12. Todo eso elevado a 8. ¿No? Ya vamos a continuar calculando en la hoja que viene después. Vamos a agregar acá. Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuánto es 8 por 32. 2 por 8 son 16. Y eso es 256. Abajo todavía me acuerdo que tiene un 100. La otra es menos una raíz cúbica. Eso no me acuerdo si era un menos o un más. Y dentro de la raíz cúbica yo voy a tener entonces 24 por 9. 4 por 9 son 36. Le sumo y eso entonces me da 2, 1, 6. Por. Esto no tiene una línea de división, sino que simplemente raíz de 48 y el 3 entonces queda elevado a 12 por 8, es decir, 96. Ya. Entonces aquí vamos viendo. Tengo que volver atrás. Va. Estoy yéndome para adelante en vez de irme para atrás. Ahí. Raíz cuadrada, ahí estoy. Ahora vamos a ir calculando. Se fijan que ahora puedo calcular la raíz cuadrada de 256 porque eso es 16. 16 por 16, estos son 256. La raíz cúbica de 216. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 216? Aquí de repente puede que a uno se le cueste o que no se la sepa de memoria, pero podemos empezar a descomponer. Voy a hacerlo acá. Mira, voy a decir 216. Voy a empezar a escribir cómo lo puedo descomponer. 216 lo voy a dividir por 3 y es 72 por 3. Después digo 72. Dividido en 3 de nuevo. Eso va a ser 24 por 3 y por 3. El 24 es 6 por 4. 6 por 4 por 3 y por 3. Entonces, y eso es, el 6 es 2 por 3. Por 2 y por 2, que es el y 3 y 3. Entonces eso es 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3. Es decir, eso es 6 elevado a 3. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 216? 6. Todo eso dividido en 10. Por el 3 elevado a, dijimos 96, dividido en 48, eso me da 2. 16.
16 es 2 elevado a 4. El 6 es 2 elevado a 3. Por 3 elevado a 2, y todo eso está dividido en 10, que es 2 por 5. Entonces vemos que esos dos se simplifican. El 2 me queda elevado a 4. El 3 me queda elevado a 3, dividido en 5. Esto. Diría yo, a todo esto, que en el contexto de esto que estamos comentando acá, potencias y raíces, este tipo de ejercicios que estamos haciendo acá ya tiene un alto nivel de dificultad. No sé cómo lo encontraron ustedes. Hay alguien que me está haciendo un comentario y de repente, no sé por qué, como que se me time esta cuestión y no me pesca la barrita. Estoy pinchando y... ahí está. Profesora, Dígame. tengo ahí donde es 16 por 6, no se restaba, Ay, ahí espérate. ¿Dónde? hay 16 por Ah, tienes 6. toda la razón, po. Era un menos y muchas Mm. gracias. Muchas gracias. Yo lo... Claro, mira, fíjate que le cambié el signo. Ese no era un menos, sino que, perdón, no era un por, sino que era un menos. Muchas gracias. Ya. Entonces me queda, muchas gracias. Me queda 10, lo cambié, partido por 10, por 3 elevado a 2. Entonces me simplifica, y eso es 3 elevado a 2. Entonces esto es 9. Muchas gracias. Conversemos de algo que, mira, ustedes saben que por el tema de las pruebas, aquí hay dos contextos, lamentablemente, como estamos viviendo esta pandemia, nosotros estamos en un tema de que tenemos que hacer las evaluaciones online, ¿cierto? Y estas van a ser de alternativa, ¿no? Eh, Así que eso, pero en un contexto, no tiene mucho sentido lo que iba a decir, porque en un contexto obviamente esto es muy común que a todos nos pasa. A nosotros en matemáticas, debo hacerlo la confesión, no es una confesión mala, en contrario lo encuentro positivo, yo estoy de acuerdo. En matemáticas nosotros siempre tenemos pruebas de desarrollo, justamente por temas relacionados a esto. ¿Te fijas? Porque uno a veces se come un signo, en este caso paviando, ¿te fijas? Cambia el menos por un por. A veces uno hace un simbolito muy chico de un signo menos y también eso te puede confundir en el paso que viene después. Eh, Eso, ya. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, eso era un menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces como comentaba, eh, vamos a trabajar a continuación y vamos a empezar el trabajo ya más orientado a lo que nosotros queremos hacer en este curso, que está relacionado con orden. Está relacionado justamente con las inecuaciones, ¿ya? Y vamos a comentar eso ahora. Aquí tengo una... ¿Alguien más está haciendo un comentario? Ya. ¿Se fijan? Entonces, justamente lo de la raíz cúbica del 216. Mira, hay varias formas de razonar esto, pero a mí esta es la que me gusta. Y cada uno tiene que buscar su idea, ¿sí? Yo sé que en este momento estamos en una situación
de que tú puedes usar la calculadora en cualquier momento. Entonces no vale el argumento de decirte, lo tenéis que hacer solito porque en el momento de la prueba, puedes usar la calculadora. Sí. La idea es que no lo hagas, pero en una emergencia uno nunca sabe. Bueno, pero el tema es lo siguiente. Yo digo, ya, tengo que calcular la raíz cúbica de 216, ¿sí? Y yo sé, ¿cierto?, que necesito descomponerlo, porque las raíces se definen en temas en base a las potencias y las potencias se definen en base de multiplicación. Entonces tengo que descomponerlo en potencia. Entonces lo que empiezo a hacer es a dividir el 216 por algo que me suene lógico. De partida hay algo de aquí que yo no comenté y me lo salté. Ya, también voy a volver con otra cosa. Y es el último dígito, ¿sí? ¿Cierto? Obviamente que esto, yo sé de inmediato que es divisible por 2, ¿sí? Porque es un número par. También sé que es divisible por 3, ¿sí? Por eso entonces parto al tiro con el 3, o podría haber partido con el 2. Sí, en el caso me están preguntando por acá, ¿por qué me dio 2? Y es porque aquí yo me salté un paso, lo voy a escribir mejor, voy a borrar esto, y lo voy a escribir. Esto sería 3 elevado a... Ay, perdón, con el lapicito. Eso sería 3 elevado a 96 partido por 48. Y ahí entonces me da 2. Ahí me da ese 3 elevado a 2. Sí, eso es justamente una propiedad. Que como no lo escribí explícitamente, pero puede haber quedado alguna confusión. Entonces yo empiezo a dividir el número. Te fijas, digo, ya, lo dividí por 3, me da 72 por 3. Después escribo el 72, ¿cómo lo escribo más simple? 24 por 3. El 24, 6 por 4. Entonces lo escribo en base a potencia, ¿sí? Y después me doy cuenta que el 216 es en realidad 6 elevado a 3. Entonces ahí me doy cuenta que la raíz cúbica, te fijas, lo voy a escribir acá. Si yo digo 216 es igual a 6 elevado a 3, entonces la raíz cúbica del 216, ¿cierto?, tiene que ser igual a 6. Mira, esa es la propiedad. Esta es una forma de hacerlo. Seguro que existen otras formas de... A mí, este es el camino que me queda más cómodo. Sí. Así que eso. Ya. Entonces, como comentaba, para terminar hoy día, entonces nos vamos a ir al asunto del orden. Y voy a dibujar una línea recta. Y vamos a comentar lo siguiente. Cuando nosotros... Voy a abrir aquí un poquito. Cuando nosotros hablamos de los números reales se ubican sobre una línea recta, ¿ya? Entonces, yo tengo el 0, el 1, el 2, no sé, el menos 1, el menos 2, ¿cierto? Voy a escribir el 3, voy a escribir acá el pi, y también está ahí un número irracional. Voy a escribir el 3 medios, una fracción, 3 medios. Aquí. Voy a escribir otro, el 0.1, ¿sí? Aquí voy a escribir otro, menos 0.9. Todos los números reales, ya sean enteros, fracciones, positivos o negativos, racionales o irracionales, están todos sobre esta línea recta. Entonces, está todo sobre la línea recta. Y entonces lo que necesitamos ahora
comprender, ¿cierto? Es que justamente si yo tengo dos números reales, siempre yo puedo decir cuál es mayor, cuál es menor. Y eso es una propiedad justamente que hace apelación, ¿cierto?, a esta idea del orden. Lo vamos a escribir formalmente a continuación. Pero antes de eso vamos a comentar esos símbolos, ¿ya? Antes de hablar propiamente tal de lo que es el axioma. Porque esto es un axioma. Y voy a escribir entonces... lo voy a escribir con... Sí, lo voy a escribir con A y B. A mayor o igual que B. Voy a decir esto es una definición. ¿Sí? Esto se lee, ¿cierto? A es mayor que B. El segundo se lee A es mayor o igual que B. Sí, la clase esta yo la voy a subir al aula. En realidad todas esas cosas las hago durante la tarde, porque yo ahora en la mañana tengo dos clases en la mañana, una clase en la tarde, entonces subo todo en la tarde. Eso. ¿Ya? Ya. Entonces, eso. Voy a continuar entonces, digo A es menor que B, y lo otro digo que A es menor o igual que B. Y voy a destacar, ¿cierto?, la palabra, quiero destacar la palabra O. Sí, porque lo que significa entonces cuando yo digo uso ese símbolo, ¿cierto?, lo que estoy diciendo entonces que puede ser mayor o que puede ser igual. ¿Sí? Y aquí hay un símbolo que estoy usando también muy matemático, que es esto. Esa letra, ese simbolito, en matemática lo leemos como O. También hay otro símbolo que se usa mucho en matemáticas, que es el I, y ese se escribe de esa forma. ¿Ya? Entonces así es como se lee y lo que se interpreta, ¿cierto?, es obvio, ¿cierto? Si yo digo A es mayor que B, quiere decir que es un número que es más grande. Si digo que A es menor que B, porque es un número que es más pequeño. Y esa relación siempre es la que podemos establecer entre los números reales. Voy a pasar a la hojita que está al lado. Y ya quiero plantear este asunto de los axiomas. Perdón, parece que me apuré mucho, ¿sí? Sí, eso se me había olvidado comentarle. El jueves, creo, o no sé cuándo, la semana pasada, me dijeron que había un problema con respecto al horario, que había un tope que no se podía mover, entonces el día viernes no tenemos clase a las 8, sino que tenemos clase a las 2, si no me equivoco. Es de 2 a 3 y media el día viernes. Eso. Mira, vamos a escribir entonces una forma de escribir estos axiomas. Hay dos formas, o al menos yo conozco dos formas
de escribir estos axiomas de orden y voy a escribirlo a continuación y lo vamos a comentar. Y esto es lo que vamos a, y con esto ya vamos a terminar. Vamos a hacer entonces, para todo x en R se cumple una y solo una sí, tienes clases 2 veces matemática porque el otro es taller. Una de las siguientes afirmaciones. Voy a escribir esto y después lo vamos a comentar. Está saliendo el sol en mi ventana y viene así como media candila. Voy a cerrar un poquito esta ventana. Ya. ¿Qué significa lo que acabo de escribir? Fíjense. Si yo digo que tengo un número real y digo entonces que se cumple solo una de las siguientes afirmaciones, ¿ese número es positivo, es negativo o es igual a cero? Y en forma excluyente. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa excluyente? Que no pueden ser las dos al mismo tiempo. Yo no puedo pensar en un número que sea un número positivo y negativo a la vez, ¿cierto? Si yo te digo, imagínate un número, cualquiera, un número real, cualquiera. Obviamente que va a ser muy difícil. En este momento somos en la sala. Hoy déjame ver cuánto. Nuevamente se timó mi cosa. 35. Me cuento yo, 36. Es re difícil, ¿cierto? Que entre las 36 personas que estamos en este momento, si decimos todos, imagínate un número, que le achuntemos a que sea el mismo. Es re difícil. Pero sí o sí, cualquiera de los números que ustedes se imaginen, número real, va a verificar una de estas alternativas. O es positivo, o es negativo, o es igual a cero. ¿Sí? Y eso entonces es algo muy valioso con respecto a los números reales. Que eso es lo que quiere decir que tiene orden. Otra forma de escribir estos axiomas, y es la que nosotros vamos a utilizar en el contexto de lo que vamos a ver a continuación de las inecuaciones, es la siguiente. Y voy a decir entonces, para todo x en y, se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones. Voy a decir entonces, x es mayor que y, o x es menor que y, o x es igual a y. ¿Está bien? Nuevamente, si yo tengo dos números reales, y esto es lo que quiere decir en el fondo la palabra orden, que yo los puedo ordenar. Si yo tengo dos números reales, yo siempre voy a poder decir, este es menor que este otro, este es mayor que este otro, o son iguales. ¿Sí? A veces puede ser que se resulte un poco complejo, sobre todo cuando aparecen raíces y cosas así, poder saber cuál es mayor, cuál es menor. Y ahí es entonces otro contexto, como comentaba yo, que nosotros hacemos harto énfasis para resolver eso y analizar ciertas cosas de orden sin usar la calculadora, y es una forma de desarrollar ciertas habilidades mentales, como estábamos comentando, pero además es una forma de desarrollar el ingenio. ¿No? Eso, entonces, como había comentado, quiero que terminemos acá con esto. Hay algo que yo todavía no comenté en su momento y que voy a volver atrás un poquitito, perdón. ¿Y dónde estoy?
Quiero volver a las propiedades de potencia que habíamos escrito antes. Acá. Quería volver a estas propiedades para comentar algo en relación a lo que son las demostraciones, ¿no? Entonces, todas estas propiedades son demostrables, ¿sí? Una demostración significa que yo construyo una explicación que es general, ¿sí? No voy a tomar, ay, ¿qué pasa si el A es igual a 2 o el B es igual a 5? No, no, no. En las demostraciones se hace completo. Entonces, por ejemplo, yo podría, voy a escribir acá, voy a borrar esto. Para escribir la demostración, para que vamos empezando a vislumbrarse todo lo que significa una demostración. En el contexto, ¿cierto?, de lo que significa la mate 08, nosotros no tenemos incorporado como unidad, ¿cierto?, lo que es la lógica, así que no vamos a hacer grandes demostraciones, pero, o no vamos a aprender eso todavía. Pero sí vamos a ir viendo algunas pequeñas demostraciones, sobre todo de los tipos directos, ¿sí? Entonces, mira, si yo escribo, puedo demostrar esto de esta forma, mira. Voy a decir A por B, lo voy a decir así, me tinca esto. Es igual a A por B, por A por B, y así sucesivamente, usando la definición de potencia n veces, ¿cierto? N veces. Y por la conmutatividad de los números reales y por la asociatividad, yo puedo decir que eso es A por A por A, punto suspensivo A, acá n veces. Y eso va a ser B por B por B también n veces. Y entonces eso es A elevado a n por B elevado a n, por la definición de lo que son las potencias. Se digan, esa ya es una demostración, ¿sí? Así que los invito a que las otras que están acá también las hagan, ¿no? En el caso de las raíces, también uno puede hacer la demostración. En el caso de las raíces, más simple todavía, porque tú vas a usar las mismas propiedades de la potencia, entonces ahí los vas a justificar. Eso, entonces como mencionaba, vamos a quedar acá. Yo voy a poner hoy día en la tarde, hoy día en la tarde yo voy a subir la clase, pero además de eso voy a subir un documento donde sale un poco, sale algo sobre este tema de orden que ya vamos a empezar a ver la próxima clase, y sale el tema de la definición de intervalos, así que les voy a pedir que se lo lean, ¿ya? Nosotros nos vamos a basar en eso en realidad para la próxima clase. Buena idea leer con anticipación el material. Eso, jóvenes. ¿Nos vemos? ¿Tienen alguna consulta a todo esto? Perdón, que no había preguntado eso. ¿No? ¿Algo que comentar? Aquí hay algunas personas que ya quieren comentar algo. Hoy día en la tarde voy a subir esta clase, ¿sí? Y voy a subir un material sobre el tema de lo que vamos a empezar a ver ahora, que es orden. Esa es la parte, diría yo, que la más importante. En la primera evaluación, ¿cierto? Todo esto, ustedes pueden ver, en el aula también sale una pestañita que dice material de semestres anteriores. El tema es que antes hacíamos pruebas de desarrollo, entonces va a ser, lo que van a ver va a estar en ese contexto. Pero obviamente que vamos a tener una prueba con alternativa. Y en las pruebas usualmente sale un ejercicio donde hay que hacer operatorias, ¿cierto? Y también sale algún problema como de alguna inecuación. Así que eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Ya? Bien, eso, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna observación? ¿Alegación? ¿Composición? ¿Algo? Voy a detener la grabación entonces.